y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Ya es el lunes 16 de septiembre de 2019. Mi nombre es Elif de Ojeda y qué gusto saber que nos acompaña una ocasión más, arrancando una semana más, hoy día de asueto, después de disfrutar el sábado y domingo con muchas celebraciones patrias. Hoy toca descansar, así que si le tocó estar de asueto, espero que esté disfrutando con la familia, con los amigos, tal vez en este momento incluso también celebrando una ocasión más con el recalentado. Esperemos nos haya podido acompañar en la transmisión especial que se hizo ayer domingo en el Grito de Independencia y por supuesto hoy a partir de las 7:30 de la mañana con la transmisión del desfile cívico-militar. Ahí estuvimos mi compañero Hermilo Balam y su servidora. El teléfono en el estudio 940-7600. Le invito a que se quede con nosotros, póngase cómodo, disfrute el día de descanso e infórmense con lo más relevante que está sucediendo aquí en la capital yucateca y por supuesto el interior del estado. Arrancamos con la información. Y como le decía, ayer por la noche los yucatecos se unieron en una sola voz para festejar nuestra libertad, soberanía y el placer de vivir en un sobresaliente estado. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de cada detalle a través de nuestra pantalla en la transmisión especial, pero si no tuvo la oportunidad de disfrutarlo, no se preocupe. Aquí le presentamos la crónica completa a cargo de nuestro compañero César Gómez. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Estamos disfrutando ya la pirotecnia para celebrar la independencia de México. Los yucatecos recordamos los 209 años del inicio de nuestra independencia. En Tele Yucatán el grito se vivió con alegría. Nuestra fuerza informativa cuidó hasta el último detalle para ofrecer una transmisión especial. Inició la ceremonia protocolaria y con ella el canto unísono de nuestro himno nacional. Y luego de la ceremonia protocolaria inició la diversión y así se vivió. La Plaza Grande se abarrotó con un público enaltecido por festejar nuestra libertad, soberanía y el placer de vivir en un sobresaliente estado. Como buenos mexicanos cantamos con mariachi, con los halcones de la Secretaría de Seguridad Pública. Con el corazón en la mano y mucho sentimiento inició el concierto de la arrolladora Banda Limón. Se desbordó con la presencia de la banda que dirige René Camacho, quienes estuvieron cerquita de su público. Y los yucatecos cantaron con sentimiento. ¿Cómo olvidarte? Si te pienso todo el tiempo, como borrar las huellas de todos los besos. ¿De qué me sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. Fue una noche llena de colores, de emociones, sentimientos difíciles de explicar. Una noche donde todos los yucatecos agradecimos vivir en tierras mexicanas. De este país que nos enorgullece, que presumimos a donde vayamos, que llevamos en la sangre incluso si nacemos en otro país. Porque como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Con imágenes de Fred Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Sin duda alguna, tremenda fiesta la que se vivió anoche en la plaza principal de la capital yucateca. Y mire, desde la formación básica en la escuela nos enseñan los maestros que el 16 de septiembre de 1810 inició la Guerra de Independencia en nuestro país, con el llamado a las armas del cura Miguel Hidalgo. Pero ¿sabe qué sucedió en nuestro estado durante ese tiempo?
Hoy le presento parte de la historia de Yucatán en la época de la independencia mexicana. Los mexicanos sabemos que el 16 de septiembre de 1810 inició la Guerra de Independencia de nuestro país tras el llamado a las armas del cura Miguel Hidalgo. La independencia de México va a iniciar en áreas específicas de la entonces Nueva España. Asumimos una revolución porque significa precisamente el rompimiento de un régimen instaurado desde la conquista y la colonización que duró, como se ha dicho, 300 años. En el centro y norte de la Nueva España se estaba dando una revolución que pretendía cambiar la estructura social y política. Sin embargo, la lejanía con el resto del país hizo que en el contexto de Yucatán no hubieran batallas entre el ejército realista y los insurgentes. Yucatán va a vivir esta etapa del llamado constitucionalismo gaditano. Es una respuesta de España para evitar que sus antiguas colonias se independizaran, porque les estaba cediendo derechos. Van a aparecer un grupo conocido como los sanjuanistas. Lorenzo de Zavala y José Matías Quintana, padre de Andrés Quintana Roo, fueron dos sanjuanistas destacados quienes crearon una casa de estudios laica para ser ciudadanos libres. La aplicación de la Constitución de Cádiz en Yucatán entre 1812, 1814 y luego del 20 al 21, ¿sí?, le ha significado a Yucatán que algunas instituciones que todavía no aparecen ni siquiera en otras partes de México ya están presentes en Yucatán. Hay una serie de derechos que se empiezan a esbozar desde la experiencia de Yucatán con la Constitución de Cádiz. Al aplicar el juicio de amparo, la libertad de culto y las garantías individuales desde la época de independencia, Yucatán fue precedente en el surgimiento de la sociedad moderna. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Así de interesante es la historia de nuestro estado. Pero bueno, nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, no le cambie, porque al regreso le tenemos cada detalle de cómo se vivió el desfile cívico-militar con motivo del 209 aniversario de la independencia de México. Nos vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. El que no solo se queja, soy el que actúa. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Malena,
Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa y qué gusto saber que sigue disfrutando este día de asueto con nosotros, informándose de lo que acontece en nuestro estado. Y mire, también esta mañana se realizó el desfile cívico-militar conmemorativo al 209 aniversario del inicio de la independencia. Más de 5,000 elementos desfilaron dando muestra de marcialidad y patriotismo. Tras el izamiento de nuestro lábaro patrio, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, entregó el premio a la primaria Leopoldo Arana Cabrera del municipio de Muna por obtener el primer lugar del concurso de interpretación del himno nacional. Luego del acto protocolario del izamiento de la bandera nacional, el gobernador, acompañado de su esposa María Eugenia Ortiz Abraham y de sus hijos Alejandrina, Mauricio y Santiago, presenciaron desde el balcón del Palacio de Gobierno el tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre, conmemorativo al 209 aniversario del inicio de la independencia de México. A lo largo de 1 hora con 27 minutos, la banda de música de la 10ª Región Militar interpretó marchas militares que le dieron solemnidad al paso de 58 contingentes, conformados por 5,103 elementos, que hicieron gala de su gallardía y marcialidad ante el público en todo el derrotero. Participaron 792 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 136 de la Secretaría de Marina, 86 de la Policía Federal, 120 de la Guardia Nacional, 800 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 230 de la Policía Municipal de Mérida y 2,424 estudiantes de secundaria, educación medio superior y superior. También se destacó la participación de 6 banderas de guerra, 97 banderas, un torrotito de proa, 29 guiones, 91 banderines, 34 bandas de guerra, una banda de música, 170 vehículos, 41 motocicletas, 6 embarcaciones, 6 aviones de la Fuerza Aérea y 27 canes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez y Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Un total espectáculo que se vivió esta mañana en la plaza principal. Y mire, al término del desfile cívico-militar conmemorativo de la independencia de México, la banda de música de la 10ª Región Militar emocionó con sus piezas musicales del popular mexicano a todos los asistentes que nos quedamos a disfrutar de la música y por supuesto el buen ambiente. Como ya es tradición, tras interpretar marchas solemnes durante el desfile cívico-militar en el marco del 209 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México, la banda de música de la 10ª Región Militar amenizó en los bajos del Palacio de Gobierno con canciones populares. La Secretaría de la Defensa Nacional nos ha instruido a hacer este tipo de acciones para tener un acercamiento con nuestro pueblo, aseguró el director de la banda de música de la 10ª Región Militar, capitán segundo músico Octavio Morales Morales. Vamos a presentar unos popurrí, por ejemplo Pedro Infante, Selena, popurrí de música mexicana, un popurrí que se llama Jalisco, homenaje a México. Instrumentos de aliento madera, aliento metal y percusiones son las herramientas de los 38 músicos que deleitaron y emocionaron a los asistentes. Me emociona ver que toque el ejército, me gusta ver que toque las canciones yucatecas y sobre todo la jarana. Está toda mi familia, mi esposo, mi hijo y tengo un integrante acá.
mucha emoción porque es primer año que lo veo. Me siento emocionado, amo esta gran nación, este gran país, no soy de acá, pero amo México. Muy bonita, tiene buen sonido y hace el ambiente ahorita. Se siente ser muy mexicano, todo está sensacional. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Y al ritmo del cielito lindo damos por finalizadas todas las noticias relevantes a este 16 de septiembre. El grito de independencia y por supuesto este desfile conmemorativo. Cambiamos de temas. ¿Había escuchado hablar del término neuropatía diabética? Mire, le cuento que se da cuando el azúcar de la sangre está demasiado elevada y se puede manifestar dañando a los nervios, lo que se traduce en dolor en las manos. Para prevenir la neuropatía diabética es importante mantener controlados los niveles de glucosa en la sangre y tener estilo de vida saludable, es decir, tener una dieta balanceada y realizar alguna actividad física. El daño a los nervios es una de las complicaciones más frecuentes que presentan los pacientes diabéticos, pues 1 de cada 4 la padece. ¿Qué es lo que sucede con la neuropatía diabética? Con el paso del tiempo, pues el exceso de azúcar en la sangre provoca lesión en los nervios y esta lesión produce dolor principalmente, que es principalmente manos y pies, que es un dolor muy intenso. ¿Cómo es ese dolor? Puede ser una punzada, puede ser una quemazón, como si hayan untado picante en las plantas o en las palmas. A veces el paciente tiene que quitarse los zapatos para sentir el frescor del suelo y así siente una mejoría. Incluso el dolor puede incapacitarle, puede evitar caminar, puede ser más molesto en las noches. En la Feria de la Salud que se realiza los miércoles en la Plaza Grande, se realiza la prueba rápida de glucosa y a quienes tienen el azúcar elevada se les realiza una prueba glucosilada y valoración para diagnosticar la neuropatía diabética. La hemoglobina glucosilada es una prueba que sirve para evaluar cómo ha estado su control de azúcar de un día a 3 meses para atrás. A diferencia del piquete que solo evalúa al día, el momento. También se ofrece tratamiento para el dolor y seguimiento gratuito y se practican exámenes del corazón y de orina. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y seguimos con temas de salud y es que aunque a muchos no les agrade tanto la idea de visitar al dentista, sepa que es de vital importancia hacerlo, pues con los chequeos preventivos podría evitar afectaciones mayores, como por ejemplo perder una pieza y tener que recurrir a los implantes dentales. Una simple caries puede ocasionar la pérdida dental, principal motivo por el que los pacientes requieren un implante dental. A nivel mundial, el 98% de la población mundial tiene caries, según la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Entonces, personas que dejan que la caries avance, se realiza un tratamiento de endodoncia, posterior al tratamiento de endodoncia no queda bien, no hay algún problema, se extraen las piezas dentales y hoy en día la tendencia a rehabilitar las piezas dentales pues es con implantes dentales. Los implantes nos dan la posibilidad de rehabilitar de manera estética, de manera fonética, funcional y son muy duraderos. La enfermedad periodontal y los traumatismos serían otra de las principales causas por las que se requiere un implante. El costo promedio de un implante es de 25,000 pesos. El costo aproximado va a depender de cada paciente. A veces hay que regenerar el hueso antes de poner el implante. A veces eso es lo que aumenta un poquito el costo. A veces no es necesario regenerar el hueso. No por cada diente se requiere un implante. No por cada implante es un diente. A lo mejor nos hace falta un espacio de 3 o 4 dientes y por medio de 2 implantes podemos restaurar ese espacio. Pacientes completamente déntulos, existen técnicas que por medio de 4 implantes arriba y 4 implantes abajo podemos poner absolutamente todos los dientes. La tendencia de rehabilitación dental cada vez es más frecuente entre la población. El especialista coloca unos 20 al mes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, en reportes de Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Así que ya lo sabe, más vale prevenir para luego no caer en situaciones más graves. Antes de irnos a la pausa comercial tenemos saludos pendientes y son para Saúl Parra, también para Elmer y Adriana Vargas que hoy nos sintoniza desde Humán. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, aún hay más información.
¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Quieres asistir al concierto de Ricky Martin este 21 de septiembre? Ingresa a yucatanforpeace.com y selecciona el lugar de tu preferencia y número de boletos. Y listo, tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Tele Yucatán. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. No nos tardamos nada y continuamos con más noticias aquí en Tele Yucatán. Escucha bien, hacer un cambio de hábitos alimenticios y reducir el consumo de azúcares podría incrementar su esperanza de vida, pues reduce la probabilidad de tener padecimientos como las caries y ortopédicos por el sobrepeso. Reducir el consumo de azúcar procesada puede brindar grandes beneficios a su salud, que van desde la pérdida de peso, regulación del apetito, menos riesgo de enfermedades cardiovasculares y daño hepático, hasta incrementar la esperanza de vida, como lo explica la nutrióloga Mónica Díaz. Los beneficios también se notan enseguida. Cuando uno deja de consumir este tipo de dietas en exceso, cambia el humor, obviamente van a cambiar los niveles de azúcar en la sangre, de triglicéridos, de colesterol, y pueden mejorar muchísimas otras cosas que tal vez a veces pues quedan como que implícitas, ¿no? Problemas dentales como la caries, que a veces no la relacionamos al 100% con un consumo excesivo de azúcar, problemas ortopédicos, ahorita la obesidad y el sobrepeso, pues ¿cuáles son las complicaciones que más se ven? Pues que el exceso de peso que estamos cargando está dañando las rodillas, los tobillos, las articulaciones. La especialista explicó cuál es la función del azúcar en el cuerpo. Tiene la función de darnos la energía necesaria para todos los procesos que tiene el cuerpo. Uno de los órganos que más depende de la energía del azúcar, pues es el cerebro, que a partir de ahí pues se dan todos los procesos del cuerpo. Por eso es importante no limitar el consumo del azúcar natural como tal. Por ello es importante que la disminución del consumo de azúcar, sobre todo la de alimentos procesados, sea paulatina y no de manera abrupta. Algunos de los síntomas que podemos experimentar al dejar de consumir azúcar en exceso puede ser mareos, dolor de cabeza, transpiración, cambios de humor. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de 35 gramos de azúcar al día como máximo en adultos y 25 gramos para niños. Pero pues si tú te pones a pensar, por ejemplo, una bebida azucarada, ¿cuánto de azúcar tiene? Hay bebidas que tienen hasta 10 cucharadas de azúcar. Entonces ya ahí nos estamos excediendo. Haz de cuenta que si tú haces un cálculo entre consumir un refresco diario como tal, ya nos estamos pasando de la cantidad. Y si tú lo acumulas por una semana, por un mes, por un año. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Ya escuchaba las recomendaciones del especialista y de la mano con este tema, siempre hablando de cosas relacionadas con la salud. Al año le comento que se atienden a unos 180 neonatos en la unidad de cuidados intensivos, la cual funciona desde hace 3 décadas y atiende a pacientes de todo el sureste. La prematura es extrema, es decir, recién nacidos con menos de 28 semanas de gestación. Es el principal motivo por el que llegan a la unidad de cuidados intensivos neonatales de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, única en Yucatán. Existen muchas condicionantes para que el bebé sea prematuro, que la mamá sea preeclámptica, sea diabética, que haya tenido infección cérvico-vaginal, infección de vías urinarias, incompetencia cervical, o sea, que infecciones que haya tenido la mamá o causas genéticas. Cuando se asocian varios factores, pues esa prematurez ya está más complicada. Dificultad respiratoria severa, hipertensión arterial pulmonar, cardiopatías, atresias de esófago, hidrocefalia, entre otras patologías, son otros de los motivos por los que los neonatos llegan a la unidad.
La morbilidad y la mortalidad han disminuido grandemente con esta unidad de cuidados intensivos. Pues como le decía, si no viene solo la prematurez y está acompañado, nos baja hasta casi un 50%, porque ya viene complicado. Si no, podemos aumentar hasta un 80% de sobrevida de los niños. Al año se atienden a unos 180 neonatos en la unidad, la cual funciona desde hace 3 décadas y atiende a pacientes del sureste. La unidad cuenta con equipo multidisciplinario integrado por neonatólogos, genetistas, retinólogos, cardiólogos pediatras, neurólogos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos pediatras y enfermeras terapistas, así como equipo de alta tecnología para atender a los neonatos. El reto es ampliar la unidad para que tenga mayor capacidad de atención. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y ahora le pregunto, ¿escuchó alguna vez del término del síndrome del niño olvidado? Preste mucha atención al siguiente tema, pues de lo contrario, si llegara a presentarse, podría incluso ocasionar la pérdida de la vida del menor. Para evitar el síndrome del niño olvidado, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Coloque un peluche en el asiento del pasajero cuando lleve a su hijo en el asiento trasero, para que sea un recordatorio. Revise el asiento delantero y trasero siempre que baje del automóvil. Esté alerta si su rutina cambia. Ponga un recordatorio en su celular, entre otras medidas. El síndrome ocurre regularmente cuando los papás sufren estrés y están enfocados principalmente en las tareas futuras y no en el momento que acontece. La misma vida, el estrés, la misma memoria que nosotros manejamos es relativamente a corto plazo, sobre todo si vamos apurados con el estilo de vida que llevamos. Entonces nos olvidamos de pronto que está un niño atrás. Y no existe más que en cierto tipo de autos muy modernos un recordatorio que nos haga mirar hacia atrás, pero la mayoría de nosotros no lo poseemos. Uno cierra el auto y la temperatura dentro de un auto incrementa de 40 a 50 grados centígrados. Los niños tardan hasta 4 veces más en adaptarse a las temperaturas, comparado con un adulto. Por eso bastan 20 minutos encerrado en un auto para tener desenlace fatal. Lo primero que empieza a suceder es que empieza a sudar, y la desesperación y el terror por estar encerrado y no poder moverse, porque pues primero no tiene la capacidad dependiendo de la edad, y también sucede en niños discapacitados que tienen que haber necesariamente una sillita, pues, y aparte los seguros, así logran liberarse si son un poquito mayores, los seguros que tienen los autos es imposible escapar. Después de la sudoración ocurre la deshidratación, una crisis convulsiva, daño cerebral, falla orgánica múltiple, el niño cae en un estado de coma y muere. Cuando se detecta a un niño encerrado en un auto, es importante avisar a las autoridades y, de ser necesario, romper alguno de los vidrios para liberar al pequeño. Tampoco se recomienda dejar a los niños en el auto, aunque solo se vaya a realizar una diligencia rápida. Ni siquiera con el clima, porque un auto puede fallar de 1000 maneras. Entonces dejamos un niño, aunque sea con el clima, no se debe hacer. Siempre uno debe bajar a sus niños, los debe acompañar. Es responsabilidad de nosotros como papás. Es importante tener mucho cuidado con el automóvil, pues también se registran accidentes cuando los niños toman las llaves, se esconden debajo del auto o simplemente ingresan y se quedan dormidos encerrados. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Información sin duda alguna que debe tomar en consideración, sobre todo si usted es padre o madre de familia. Con este tema nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta, aún hay más información. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247,619 paquetes de útiles escolares y 208,533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota!
Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí cerquita de Paseo de Montejo, sobre la Pérez Ponce, en día inhábil, porque también aquí se trabaja. Comprometidos con la información y con llevarle todas las noticias a través de nuestra pantalla. Y mire, ahora le cuento que los locutores refrendan su compromiso con la sociedad. Por tal motivo se creó justamente el Colegio de Locutores. Así que por medio de cursos y talleres, los integrantes y las futuras generaciones se capacitarán en temas que son relevantes para la sociedad. Con la intención de dignificar la labor que desempeñan los locutores en Yucatán, se creó el Colegio de Locutores, quienes capacitarán a los profesionistas a fin de ofrecer un trabajo que beneficie a la sociedad. La nueva directiva tomó posesión y nombró a Argel Samuel King Aguilar como su presidente. El Colegio de Locutores está integrado por más de 50 profesionistas, líderes en los medios de comunicación desde hace décadas. Tenemos una calidad profesional respaldada por la autorización de la Secretaría de Educación Pública, en tanto estuvo dando las licencias correspondientes, y queremos restablecer las posibilidades de que los nuevos locutores se sientan respaldados por la ley para ejercer su profesión. Por medio de cursos y talleres, los integrantes y las nuevas generaciones se capacitarán y actualizarán en temas de relevancia social. A mí me interesa, tú sabes que pues trabajando aquí para Sistema Tele Yucatán en deportes, pues bueno, tener la calidad para el respeto al público que se lo merece, para llevarles la crónica, llevarles los resultados, llevarles todo, pero siempre con una responsabilidad ante el micrófono. La misión de la directiva es trabajar para restituir la aplicación del examen con el apoyo del Ceneval y la escuela CTM, para que estos interlocutores tengan su licencia y con ello asegurar su trabajo. Se entregaron reconocimientos a 8 destacados locutores por más de 50 años de trayectoria. Con imágenes de Jorge Quimé e información de César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y ahora cambiamos la página informativa para que le cuente que evangelizarán a comunidades maya hablantes en su propio idioma. Le cuento que será en Izamal, en la parroquia de la comisaría, donde se hará el rosario en lengua maya, para que todos los feligreses comprendan al 100%. La Arquidiócesis de Yucatán evangelizará a las comunidades mayablantes en su propio idioma por medio de una de las celebraciones más importantes. Más de 5 años después de realizar la procesión al Cristo de Sitilpech en Izamal, la parroquia de la comisaría decidió hacer el rosario en maya debido a que los feligreses del lugar no entendían por completo el español. En primer lugar, es lo que Jesús hace. Jesús se encarna, toma nuestra naturaleza humana para llevar a cabo nuestra redención, nuestra salvación. La agrupación Amigos por un Evangelio Interculturado elaboró el material que se usará en la ceremonia. Creo que esta es una experiencia primera, una experiencia que se va a realizar en el Sitilpech, pero que después veríamos los resultados después de evaluar cómo funciona este rosario en maya, con cantos, con reflexiones en maya y en español también. ¿Cómo se podría multiplicar en otros momentos en la vida de la diócesis? La procesión del Cristo de Sitilpech es una de las más importantes y llamativas en Yucatán. Por ello, la agrupación organizadora, con apoyo de la comunidad y la arquidiócesis, decidieron iniciar el Evangelio interculturado en ese lugar. La bajada del Cristo de Sitilpech se realizará el 17 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Con imágenes de Jorge Quimé, información de César Gómez, Tele Yucatán te informa.
Seguimos con más información y le cuento que el reclutamiento para pertenecer a la Guardia Nacional continúa aquí en nuestro estado. Le cuento que actualmente hay 3 centros de reclutamiento, 2 aquí en la capital yucateca y 1 más en Valladolid. Continúa el reclutamiento de yucatecos para la Guardia Nacional. La meta es captar 21.170 elementos en el país y se tiene el avance del 50%. La península tiene poco más de 2.000 elementos que tenemos que reclutar. Creemos que vamos a cumplir con la meta. Hay afluencia y hay mucho interés por parte de los jóvenes. Los interesados pueden acudir de lunes a sábado a cualquiera de los 3 centros de reclutamiento, ubicados 2 en la 32 Zona Militar, en la 42 Sur y en Valladolid, en el 20º Regimiento de Caballería Motorizada de las Fuerzas Armadas. Hombres y mujeres que deseen integrarse a la Guardia Nacional, ahí son concentrados para presentar sus exámenes médicos, físicos, psicológicos, quienes tengan el interés de ingresar a la Guardia Nacional. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y en otros temas, los frutos tropicales enriquecen la cultura alimentaria. Un claro ejemplo es la chaya en nuestra gastronomía. Y si nos alejamos un tanto del sureste, está la tuna en el centro y norte del país. La combinación de plantas comestibles y la diversidad de los pueblos nativos resultó en la gran variedad de frutas en la cultura alimentaria tradicional, aseguró el director de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Jaime Martínez Castillo. En cada región seleccionamos toda una serie de especies, ¿no? o de variedades nativas que dieron forma a esa cultura alimentaria. México nos integra una gran cultura alimentaria basada en el maíz, frijol y calabaza, ¿no? Hay características de la cultura alimentaria particulares para cada región. Un ejemplo es el empleo de la chaya en la gastronomía yucateca y la tuna en el centro y norte del país. Por otro lado, los frutales tropicales también son parte esencial de la dieta nutricional en Yucatán. Desafortunadamente cada vez consumimos menos frutas y las que consumimos nos han impuesto la cultura de consumir manzanas, peras, mangos que no son nativos de acá. La recomendación es visitar los mercados locales para encontrar la gran variedad de frutos nativos que pueden compensar las deficiencias nutrimentales. 2 familias muy representativas de esta región del país y del trópico son la familia Zapotace. En la familia Zapotace pues tenemos lo que manejan como chico zapote, el mamey, zapote negro, zapote blanco. También tenemos a la familia que se conoce como Anonase. Y tenemos a la guanábana, las anonas, las nonas, los aramullos. Conocer las características de cada fruto es importante, pues además de ser una fuente de vitaminas y minerales, pueden tener usos medicinales. El conocimiento sirve como base para que en un futuro investigadores mejoren genéticamente las frutas. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Vamos con más noticias y ahora le platico que el Palacio de la Música está cada vez más cerca de la ciudadanía. Mejoró sus proyectos con espectáculos de calidad y le cuento que algunos serán totalmente gratis. El Palacio de la Música tiene más sorpresas musicales para los yucatecos para lo que resta del año, con espectáculos de gran calidad y algunos sin costo. El director del recinto, Malek Abdallah Haddad, resaltó el concierto que ofreció Cecilio Pereira en el Palacio de la Música, que registró lleno en total e inauguró el programa Conciertos de Bolsillo. Que son los que estaremos teniendo a lo largo del cierre de año, que serán 9 conciertos más, y pues estos se irán dando con fechas que iremos publicando y que ya tendrán algunos con costo, pero que serán de muy alto nivel para que la ciudadanía pueda disfrutar. El Palacio de la Música mejoró sus proyectos para estar más cerca de la ciudadanía. En el trimestre pasado hicimos más de 120 eventos, tanto en el Museo Interactivo como en la Sala de Conciertos. Hemos estado trabajando mucho para que tenga mucha difusión, muchos eventos el Palacio de la Música. Y pues viene un cierre de año muy movido, donde a la fecha ya tenemos agendados de aquí al cierre de año 39 conciertos, más los conciertos didácticos del Museo Interactivo. Además, se ofrecen talleres de guitarra para niños de 6 a 12 años y talleres nivel intermedio y avanzado para adultos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y mire que Yucatán es tierra de investigadores. Incluso nos ubicamos en los 5 primeros lugares a nivel nacional en esta importante temática.
Yucatán está en las primeras 5 entidades de México con más investigadores, quienes contribuyen a desarrollar ideas para beneficio de la sociedad y el desarrollo económico del Estado. En julio se aprobó en el Congreso la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación, que busca un incremento al presupuesto para este sector en tanto aporten al menos el 1% del Producto Interno Bruto. El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, Bernardo Cisneros Buenfil, destacó el interés de expansión de más centros de investigación y la incorporación de otros nuevos. Quiero recalcar aquí el caso, por ejemplo, de Centro Geo, que están en todo este tema de geointeligencia, que sin duda alguna tienen mucho interés en ampliar su participación. También tenemos por allá la presencia de LIMAS, que es este grupo de matemáticos de la UNAM que participan activamente ayudando a las diferentes empresas al desarrollo de los algoritmos. Destacó el buen número de investigadores en diversas áreas. Yucatán tiene la 5ª concentración más alta de científicos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores en todo el país, y eso creo que es digno de estarse remarcando. Pero pues tenemos una página que se llama yucataninnovador.org, en donde hay un registro estatal de investigadores, y ahí tenemos registrados a 950. Ahora en el Sistema Nacional de Investigadores creo que estamos cercanos a los 700. Cada vez son más las empresas que apuestan al uso de la ciencia y tecnología para desarrollar productos y servicios que mejoren la calidad de vida de los yucatecos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y esta sin duda alguna es una noticia que a todos nos interesa. Escuchen nada más, con la ayuda de moderna tecnología mejorarían el proceso de los trámites burocráticos. Aquí todos los detalles. La tecnología blockchain o cadena de bloques podría usarse para simplificar los trámites de las dependencias gubernamentales para tener mayor trazabilidad, transparencia y evitar la corrupción. La herramienta blockchain básicamente elimina los intermediarios, descentralizando la gestión a los usuarios. Con el moderno sistema, los usuarios realizan trámites cifrados, lo que los haría más seguros. No tendrían que depender de una persona que los apruebe, pues todo se haría de forma digital, lo que a su vez daría transparencia. El gobernador ha sido muy claro en eso, quiere un Yucatán competitivo, y la competitividad tiene que ver con que todos respetemos el tiempo de todos y no estemos perdiendo pues ahora un valioso tiempo en ventanillas o filas, temas netamente burocráticos de trámites, y desde luego pues estas herramientas representan grandes aliados para poderse implementar en algunos trámites del gobierno del Estado. Según la Secretaría de Economía, los trámites burocráticos en Yucatán representan el 0.41% de su Producto Interno Bruto. La cadena de bloques podría aplicarse en trámites comunes y con alta demanda. Creo que se podría implementar para algún tipo de licencias de conducir, permisos para algunos establecimientos, etcétera, incluso ya escalarlo a nivel municipal, con los ayuntamientos también, por todo el tema de apertura rápida de empresas, permisos de construcción, etcétera. En enero pasado, el gobernador Mauricio Vila Dosal firmó un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para simplificar algunos trámites del gobierno estatal. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Vamos con otros temas y le cuento que fue el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien recordó que ya en tan solo unos días más arranca la Cumbre de la Paz, en la que la primer invitada especial será una iraní y que, por cierto, desde el sábado pasado se encuentra aquí en nuestro estado disfrutando de las bellezas naturales, la gastronomía y, por supuesto, también la arquitectura. La 17ª Cumbre de la Paz, a realizarse el 19 de septiembre próximo, es la oportunidad para los yucatecos de demostrar que somos excelentes anfitriones para uno de los eventos más importantes de nuestra historia, señaló el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Debemos sentirnos muy orgullosos de que hoy estemos al lado de ciudades como París, como Roma, como Nueva York, que vamos a tener, yo creo sin duda, el evento más importante en la historia del Estado. 30 ganadores del Premio Nobel de la Paz, no es poca cosa, nunca han estado tanta gente de este nivel en México al mismo tiempo, y hoy aquí en Mérida, en Yucatán, así que bueno,
una excelente oportunidad para todos los yucatecos de demostrar lo excelentes anfitriones que somos, de sentirnos orgullosos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. La iraní Shirin Ebadi será la primera invitada especial a la cumbre que arriba a este evento y desde el sábado ya se encuentra visitando nuestro estado. Informó que el próximo 19 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará presente en la cena a la que asistirán los 30 galardonados por el Premio Nobel de la Paz presentes en la cumbre. Respecto a la reducción entre los 500 a los 800 millones de pesos del presupuesto destinado al Estado, pidió a la sociedad ser más eficientes y austeros. Estamos viendo de nueva cuenta reducciones en el presupuesto. Como ustedes bien saben, el año pasado tuvimos una reducción de alrededor de 3.500 millones de pesos de parte de los recursos que envía el gobierno federal a Yucatán. Así fue prácticamente en todos los estados, una reducción aproximada del 8%. Y bueno, en este nuevo presupuesto vemos nuevas reducciones. Estamos terminando de sacar la información, pero estamos contemplando que puede ser entre 500 y 800 millones de pesos menos. Así que bueno, esto nos obliga de nueva cuenta a seguirnos apretando el cinturón, a que podamos ser más eficientes. Yo creo que este gobierno ha demostrado sin duda que la austeridad es algo que funciona, pero por supuesto que también se tiene que ser austero y se tiene que seguir siendo eficiente. Con imágenes de Ricardo Ledesma, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión tiene todo que ver con el 16 de septiembre. Mire, le cuento, es la grabación de un ensayo del himno nacional mexicano, pero en lengua maya. Son los maestros de una escuela del interior del estado que ensayan nuestro himno, pero como le comentaba, en nuestra lengua materna, en maya. Aquí le dejamos un fragmento para que lo disfrute junto con nosotros. Los maestros poniendo el buen ejemplo para luego transmitirle estos conocimientos a sus pequeños alumnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión, hoy lunes 16 de septiembre en Día de Asueto. Espero que la siga pasando bonito con la familia, con los amigos, que recargue pilas, porque mañana ya todos de regreso a las actividades normales. Los últimos saludos de la tarde son para José Andrés Balam, que comenta que aprovechó el Día de Asueto justamente para informarse a través de nuestra pantalla. Mi nombre es Elif de Nojeda, no le cambie, se queda con los deportes, con nuestros compañeros Antonio Lizama y Mario Peniche. Usted y yo nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, y ahora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa, estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo, estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, y ahora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa, estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo, estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México.
Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se le está pasando en este lunes 16 de septiembre? Estamos listos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán para presentar lo más relevante del acontecer deportivo en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Estaremos hablando de la final de la Zona Sur, el béisbol de la Liga Mexicana, los Leones de Yucatán en su confrontación ante los Diablos Rojos del México. Estaremos también tocando el tema de la gimnasia, y es que inició actividad en la Escuela de Iniciación en el Centro Paralímpico. Le tendremos el reporte en el fútbol. El sábado por la tarde arrancó la temporada 2019-2020 de la tercera división en Tamanché. El equipo de Deportiva Venados se enfrentó al Cozumel FC. Le tendremos el resumen, y en la información de las academias de iniciación deportiva se entregó material a 7 diferentes municipios de esto, y mucho más estaremos platicando. Y como siempre, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Gracias, mi estimado Mario. Así es, iniciando la semana, lunes 16 de septiembre, de asueto para algunos, pero nosotros llevándoles toda la información deportiva del estado. Recuerden nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se comunique con nosotros. ¡Saca la garra! Vámonos a la información del béisbol. Los Leones de Yucatán sostuvieron su segundo partido de la final de la Zona Sur, temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, en el Alfredo Harp Helú, el día de ayer ante los Diablos Rojos del México. Y este es el resumen. Los Leones de Yucatán detonaron 5 cuadrangulares y armaron un rally de 9 carreras en la tercera entrada para vencer 14-4 a los Diablos Rojos del México y ponerse a medio camino del título del sur. César Valdés lanzó 5 entradas este domingo en el estadio Alfredo Harp Helú para embolsarse su segunda victoria de la postemporada. El dominicano fue respaldado por los relevos de Andrés Ávila, Manny Parra, Miguel Peña y George Luke. Los selváticos tomaron ventaja en el juego desde la primera entrada 2-0 gracias a los cuadrangulares espalda con espalda de Alex Liddy y Luis Juárez. Un inning después, imparable de Walter Ibarra mandó a la registradora a Leo Eras con la tercera para las Fieras. Fue en el tercer capítulo donde Yucatán desató su artillería para armar un rally de 9 zarpazos que terminó marcando el rumbo del encuentro. En ese ataque desfilaron 13 melenudos por el plato. Sebastián Valle produjo 3 con cuadrangular. Leo Eras lo imitó con otro batazo de 4 esquinas. Imparable de Luis Juárez trajo una más y Xavier Scruggs siguió la fiesta con otro vuela cercas de 3 carreras. La rebelión melenuda continuó con otra rayita en la cuarta tanda, producto de extra base de Alex Liddy, mientras que Luis Juárez aprovechó una rola de Xavier Scruggs en la séptima para anotar la última. Los Escarlatas hicieron 3 anotaciones en el segundo episodio y cerraron su cuenta con una en la séptima entrada. A partir de este martes a las 8 de la noche, la serie final del sur continuará en el Parque Cuculcán. Dustin Crenshaw es el pitcher anunciado por los Reyes de la Selva. Bueno, ya en el deporte amateur inició la escuelita de gimnasia en el Centro Paralímpico.
Comenzaron las escuelas de iniciación deportiva de gimnasia rítmica en el Centro Deportivo Paralímpico, con la presencia de la seleccionada nacional, Adirem Tejeda Amaro, y las más de 180 niñas que entrenan y podrán competir en futuros eventos nacionales e internacionales. Una exhibición fue el marco del inicio de este curso, con las palabras de bienvenida del director de la sede, René Ledesma Abdala, ante directivos y padres de familia. Asimismo, el funcionario presentó a la maestra María Eugenia Figueroa, que estará a cargo de los 8 grupos de la escuela, y reconoció al Club Polideportivo, que tiene 6 años fomentando esta disciplina en el recinto. Posteriormente, extendió su reconocimiento a los equipos infantiles y juveniles que entrenan ahí y han destacado en encuentros como la Olimpiada Nacional, el de Melissa Zavala, María Piña, Mía Mata, Karen Pat, Camila Díaz y Sofía Pérez, que ganaron medallas de plata en ese evento. Cabe destacar que Melissa Zavala fue campeona de la clase 2 y pertenece al referido club, mientras que Tejeda Amaro comenzó en él y ahora es parte del CENAR. Esto habla de la importancia de fomentar el deporte en el Centro Paralímpico, del cual han surgido grandes talentos. El sábado por la tarde arrancó la temporada 2019-2020 de la tercera división. En el estadio Alonso Diego de la Unidad Deportiva de Tamanché, los Venados, Deportiva Venados, enfrentó al Cozumel FC y este es el reporte. Deportiva Venados inició este sábado con el pie derecho su participación en el campeonato 2019-2020 de la tercera división, al derrotar 6-0 al Cozumel FC Tres Toños en el estadio Alonso Diego de Tamanché. Clever Cano con par de anotaciones. Héctor Guerrero, José Flores, Pedro Ramírez y Alan Roldán fueron los autores de la victoria de los Ciervos. El primer gol del encuentro lo marcó al minuto 12 de acciones Clever Cano, al meter un disparo cruzado de pierna derecha que dejó sin oportunidad al arquero visitante. 10 minutos más tarde, Héctor Guerrero puso el 2-0. Al 35, Clever Cano marcó su segundo gol de la tarde al cobrar con acierto un tiro penal. José Flores, en el arranque del segundo tiempo, resolvió una melé dentro del área para afirmar el 4-0. Al minuto 81, ante una mala salida del portero cozumelenio Pedro Ramírez, incrementó la ventaja local 5-0. A 5 minutos del final, Alan Roldán puso cifras definitivas al concretar el sexto gol de los yucatecos. En otros resultados, Cantera Venados de la tercera división venció 2-0 al Interplaya el sábado en el Carlos Itural de Rivero, mientras que en la división de ascenso, Venados FC Yucatán perdió 2-1 ante los Cimarrones de Sonora en la fecha 6 de la Apertura 2019. Al término del partido, Deportiva Venados Cozumel FC, habló el técnico astado Arturo Espinosa. No, pues gracias a Dios, ¿no? Primeramente por los 3 puntos. Y porque volvemos a estar aquí, ¿no? En casa, como les dije la última vez, ¿no? Me han tratado de maravilla, me siento en casa. Agradezco al dueño, al cuerpo, a la directiva, a los jugadores, mi cuerpo técnico, ¿no? Que estamos muy integrados, gracias a Dios. Y esperemos que este año podamos avanzar un poquito más de lo que hemos llegado. Que demos ahora sí que dejemos el ya merito, ¿no? Y que demos un pasito más. Ahorita creo que el rival se prestó y es la jornada 1, faltan muchas jornadas, entonces no echamos campanas al vuelo, poco a poquito vamos, el primer paso ya se dio, gracias a Dios, y ahorita estar pensando en la segunda jornada. Bueno, ya el Instituto del Deporte del Estado sigue con la promoción de las academias deportivas en los diferentes municipios y en esta ocasión entregó material deportivo a 7 municipios. Continuando con el apoyo de las academias deportivas en los municipios del sur del estado, estas fueron fortalecidas con material deportivo que les entregó el Instituto del Deporte de Yucatán en evento que se realizó en la Unidad Deportiva Enrique Cerón de Tecash. En esta entrega de material deportivo, además del director del IDEI, Carlos Sáenz Castillo, también asistieron los alcaldes de los municipios de Tecash, Peto, Ticul, Oxcuscap, Junucmá, Muna y Humán.
El material deportivo consiste en conos, balones, separadores y aros de competencia que fueron entregados a los coordinadores de cada lugar para que se trabaje en las academias que se iniciaron este año y que trabajan con las disciplinas del fútbol y el béisbol, con instructores capacitados en 25 municipios del estado. Ahí mismo hubo una demostración de los circuitos deportivos, con los cuales entrenan los niños de fútbol y de béisbol en sus comunidades, ante la presencia de los directores de deportes de los municipios invitados, los coordinadores deportivos y los entrenadores de las comunidades, y que beneficia directamente a más de 2,000 niños en todo el estado. Pues de esta forma estamos llegando a la parte final de esta emisión. Sigan ustedes disfrutando de este lunes, los que tienen la oportunidad de estar en familia, los que tienen la oportunidad de estar festejando un aniversario más de la independencia de nuestro país. Siga, por supuesto, en compañía de Tele Yucatán. ¡Nos vamos! Nos vemos en la noche. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Buenas tardes. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30.